buenos días a todos en esta preciosa mañana que Dios nos ha dado. Es una alegría enorme poderles saludar y que juntos podamos adorar a nuestro Dios en esta mañana. Usted ahí en su casa, cada uno de los que estamos juntos como una iglesia, levantando un altar a nuestro Dios de adoración. Así que acá estamos esta mañana juntos para adorar a nuestro Dios, para exaltarle, para decirle que Él es bueno, que Él es misericordioso. Señor, venimos a exaltarte esta mañana, queremos darte toda gloria, queremos darte toda honra a ti, Señor. Queremos decirte que tú eres nuestro pastor, que tú eres nuestra fuerza, que tú eres nuestro escudo, Señor. Y venimos a adorarte, Señor, venimos al lugar, queremos ir al lugar del primer amor, al lugar donde todo comenzó contigo, Señor. Porque dice tu palabra que en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre, Señor. Circunstancias que puedan apagar la voz de un hijo de Dios. Vuelvo al lugar del primer amor. Reconociendo que dependo de ti, que no existen circunstancias que puedan apagar la voz de un hijo de Dios. Aquí estoy, rendido a tus pies, reconociendo que dependo de ti, que no existen circunstancias que puedan apagar la voz de un hijo de Dios.
honramos, Señor. Te honramos, Dios. Te damos gloria a ti. Declaramos que tu palabra, que el poder de tu presencia es en cada uno de nosotros, ahí en cada hogar. Ven, Espíritu Santo, y llena cada familia, Señor. Llena cada familia en esta mañana. Toca los corazones, toca las vidas con tu Espíritu, Dios. Necesitamos de ti. Necesitamos de ti. Aquí estamos, Dios. Necesitamos de ti, Señor. Aleluya, Señor. Amén. Gracias a Dios. Gracias a Dios por este tiempo que podemos adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén, amén. Bueno, después de tener un tiempo precioso adorando a nuestro Dios, quiero ir directamente a la palabra, una palabra que traigo para usted en este día. Y bueno, me gustaría leer un pasaje de la Escritura que está en la primera carta de Pedro, capítulo 5. Así que me gustaría que me acompañara y que pudiéramos leer juntos. Primera carta de Pedro, capítulo 5. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que yo soy también participante de la gloria que ha de ser revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino de ánimo pronto, y no como teniendo señorío sobre la heredad de Dios, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. El versículo 5 del capítulo 5 de Primera de Pedro sigue diciendo: igualmente, jóvenes, sujetaos a los ancianos y todos sujetos unos a otros, y vestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano del Señor, y Él os exaltará cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, pues vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que las mismas aflicciones han de ser cumplidas en vuestros hermanos que están en el mundo. Y el Dios de toda gracia, que nos ha llamado a su gloria eterna por Cristo Jesús, después que hubiereis padecido un poco de tiempo, Él mismo, dice aquí la Escritura, me encanta este pasaje, Él mismo los establezca, los fortalezca, ¿sí? Y los afirme. En algunas otras versiones dice de la siguiente manera, ¿sí? Y el Dios de toda gracia, que nos ha llamado a su gloria eterna, versículo 10, por Cristo Jesús, después que hubiereis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, confirme y establezca, o corrobore y establezca. A Él sea la gloria e imperio para siempre. Amén. Entonces, este pasaje de la Escritura es hermoso, y el título de este mensaje, de esta charla para usted en esta mañana ahí en su casa, le puse como título: ¿Cómo pasar la prueba y salir victorioso? ¿Le gustaría saber cómo? ¿Le gustaría saber cómo pasar diferentes crisis, diferentes situaciones y salir victorioso? Bueno, esto es lo que vamos a hablar, pero me gustaría hacer una oración para pedir al Espíritu Santo que cada palabra que vayamos a hablar pueda ir a lo profundo de su corazón y usted pueda recibirla y pueda recibir esta revelación a su espíritu. Señor, en esta hora te damos gracias porque tú has sido bueno y queremos darte gracias por tu palabra.
Dice tu palabra que no va a regresar a ti vacía, sino que va a ser prosperada en aquello que tú la has enviado. Yo te pido que bendigas este tiempo de tu palabra para que ella llegue a lo profundo de nuestro espíritu y nos anime, aumente nuestra fe y transforme lo profundo de nuestro ser. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, ¿cómo pasar la prueba y salir victoriosos? Bueno, quiero decirle que una de las cosas que necesitamos aprender es que cada vez vamos a pasar diferentes pruebas. O sea, tenemos que ir avanzando, tenemos que ir madurando y por lo tanto, si usted y yo queremos madurar, cada día en diferentes tiempos vamos a tener que enfrentar y pasar por diferentes pruebas. Una de ellas es esta cuarentena. Una de ellas es este tiempo donde Dios nos ha llevado a casa, ¿sí? A causa de la pandemia, pero ahí en nuestra casa es el lugar donde empieza a suceder lo que dice la Biblia: hierro con hierro se afila. Es el tiempo donde las relaciones interpersonales, familiares se vuelven más intensas y donde usted y yo estamos siendo probados, ¿sí? Y se está revelando lo que realmente hay en lo profundo de nuestro corazón. En medio de las crisis se manifiesta lo que hay en nuestro corazón. Yo siempre pongo el ejemplo como el tubo dental. Cuando usted aprieta el tubo dental, sale lo que hay adentro. Entonces las crisis son necesarias para manifestar lo que hay adentro, pero no para espantarnos. Las crisis no son para espantarnos, es para que veamos lo que hay dentro de nosotros y de esta manera usted y yo podamos corregirlos. Dios nos muestra lo que hay dentro nuestro para que usted y yo podamos tomar decisiones sabias, decisiones correctas, decisiones bajo la guía del Espíritu Santo y poder avanzar más y más. La Biblia nos habla acerca de esto, acerca de que debemos pasar algunas pruebas, pero en algunos versículos de la Escritura, y quiero enfocarme en algunos principios o algunos pasos que usted y yo debemos dar para poder pasar la prueba y salir victoriosos. El versículo 6, me gusta esta parte que dice así, dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Entonces el primer paso que necesitamos para pasar la prueba y salir victoriosos es humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. ¿Qué significa humillarnos? Implica tener una actitud de reconocimiento de que Dios es el Todopoderoso y que sin Él no podemos hacer nada. Esto implica humildad. Esto implica reconocer que necesitamos de Dios, de decirle a Dios: Dios, te necesito. Dios, ayúdame. Dios, yo no puedo solo. Dios, cambia las cosas que yo no puedo cambiar en mi vida. Dios, aquí estoy, rendido a tus pies, reconociendo que tú eres Señor, como cantábamos hace rato con mi hija. Entonces observe que necesitamos humillarnos. Esta parte, hay un pasaje en la Escritura, en Éxodo capítulo 10, el versículo 3, dice: entonces Moisés y Aarón vinieron a Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirvan. Estas eran las palabras de Dios a través de Moisés hacia Faraón, y le decía: ¿hasta cuándo no vas a querer humillarte? ¿Hasta cuándo te vas a humillar delante de mí? Le decía Dios al Faraón. Y deja ir a mi pueblo. ¿Por qué? Porque la historia usted y yo la conocemos, cómo venían las pruebas, las situaciones, las plagas sobre Egipto, y el corazón de Faraón se endurecía y se convertía en más orgulloso que nada y no quería reconocer
que el Dios de Israel era el Dios verdadero y Rey de reyes y Dios de dioses y Señor de señores, sobre todo aún sobre el imperio egipcio. Entonces Faraón no quería reconocer esto y Dios le da esta palabra y le dice: ¿hasta cuándo vas a humillarte delante de mí? ¿Hasta cuándo lo vas a hacer? Observe qué importante es humillarnos. Observe qué importante es humillarnos, porque es la forma donde usted y yo reconocemos que solos no podemos. Reconocemos que Dios es nuestra única fuente de vida, de esperanza y de ayuda en todo tiempo. En Levítico capítulo 26, versículo 41, dice así: yo también habré andado en contra de ellos y los habré metido en la tierra de sus enemigos, y entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. Observe cómo Dios también actúa en medio de un pueblo rebelde, en medio de un pueblo donde no quiere reconocer su necesidad de Dios, y los lleva al terreno del enemigo para que en medio del enemigo, dice la Escritura, el corazón de ellos se humille. A mí no me gustaría entrar al terreno del enemigo para que Dios quebrantara mi corazón y tuviera que humillarme y reconocer que mi vida sin Dios no es nada. Yo creo que de buena voluntad estaríamos todos dispuestos a ir delante de Dios y reconocerle como nuestro Dios, como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Y como Él se humilló, la ira de Jehová se apartó de él para no destruirlo del todo. Y también en Judá las cosas fueron bien. En este pasaje vemos cómo habla de personajes que reconocieron a Dios, se humillaron delante de Dios, y eso hizo que la ira de Dios se detuviera. La Biblia habla de que si una nación se humilla delante de Dios, que si una nación reconoce a Dios como el Todopoderoso y el único que puede salvarnos, entonces en medio de cualquier circunstancia, por muy difícil que ésta sea, mi amado, vamos a salir adelante. Yo creo que Dios quiere que nosotros en la Argentina humillemos nuestro corazón ahí en nuestros hogares, con nuestra familia, tomar a nuestros hijos de las manos, a nuestra esposa, y orar juntos delante del Señor y decirle: Señor, tú eres el Dios de la Argentina. Señor, tú eres el Dios que puede parar esta pandemia. Señor, reconocemos que sin tu poder, que sin tu amor, que sin tu gracia, no podremos pasar toda esta cuarentena y todo este proceso en esta nación. Ayúdanos, Dios, para que tu gracia sea con la Argentina. Esto es lo que necesitamos, mi amado. Humillarnos bajo la poderosa mano del Señor, dice la Escritura, y Él os exaltará cuando fuere tiempo. ¿Usted está dispuesto a humillarse delante del Señor? ¿Usted está dispuesto a reconocer que usted solo no puede? Que su dinero no lo va a salvar, que sus habilidades no lo van a salvar, que su experiencia no lo va a salvar. Necesitamos reconocer que sin Dios no somos nada. Uno de los proverbios dice que reconoce a Dios en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Reconocerlos, no nos apoyemos en nuestra propia opinión. ¡Wow! ¡Qué difícil es el orgullo!, ¿no? Cómo el orgullo puede cegarnos y no nos permite ver las cosas que Dios quiere que veamos. Pero necesitamos humillarnos, mi amado. Vamos al segundo punto, ¿sí? En este segundo punto también la Biblia nos habla, acompaña otra vez a la Escritura, allí en la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Ya vimos que el primer paso es humillarnos bajo la poderosa mano del Señor para que los exalte cuando fuere tiempo. El segundo es echando toda nuestra ansiedad sobre Él, dice la Escritura, porque Él tiene cuidado de nosotros. Vea cómo en esta palabra usted y yo podemos comprender y entender que Dios puede cuidar de nuestras vidas. Sí, como escuchó,
Dios tiene el poder de cuidar de nosotros. Dice, echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Quiere decir que la palabra griega que se utiliza de ansiedad se refiere a distraernos, ¿sí? Miren, es interesante, pero esta palabra se traduce como distraernos, como aquello que nos desenfoca, opresiones que vienen para distraernos, para desenfocarnos de hacia dónde Dios quiere que vayamos. Pero en este pasaje el contexto habla de que debemos echar todas nuestras ansiedades, todo lo que nos distraiga, todo lo que nos confunda, todo lo que nos está afligiendo, que el enemigo busca para que nos desenfoquemos y dejemos de confiar en Dios. Esto es la ansiedad. Por eso dice, echad toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Hay alguna inquietud? Algo que te esté ofuscando, algo que te esté inquietando, que te esté distrayendo de confiar en Dios. Dice, echad toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Esta es nuestra bendición, mi amado. Esta es nuestra bendición como hijos de Dios, de que Él puede cuidar de nuestras vidas y Él tiene el poder de hacerlo. Primer libro de Samuel, capítulo 30, versículo 6. Dice, y David fue muy angustiado, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, porque todo el pueblo estaba con ánimo amargo, y cada uno por sus hijos y por sus hijas. Pero David se fortaleció en Jehová su Dios. Mire cómo en medio de esta situación tan complicada, el corazón de David estaba angustiado, pero dice que David se fortaleció en Jehová su Dios. Echó su ansiedad delante de Dios y se fortaleció en Él, porque él sabía que Dios puede cuidarlo, que Él puede ayudarlo en medio de cualquier circunstancia, ¿sí? En el Salmo 37, versículo 5 dice, encomienda al Señor tu camino y confía en Él y Él hará. ¿Sí? Encomendemos nuestra vida, encomendemos esta cuarentena, encomendemos nuestra familia, encomendemos nuestro trabajo, encomendemos nuestra salud, encomendemos nuestra provisión delante de Dios. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Entonces vea, humillados bajo la poderosa mano del Señor, echad nuestra ansiedad sobre Él. Número 3, el versículo siguiente nos habla, el versículo 8 de Primera de Pedro capítulo 5, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces el tercer aspecto que necesitamos para poder pasar la prueba y salir victoriosos es ser sobrios y velad. En otra versión dice ser templados, ¿sí? Estar quietos, ¿sí? Estar firmes, estar templados, así como el acero es pasado por fuego, es probado, pero después tiene un temple impresionante ante cualquier cambio de temperatura, ¿sí? Y no se agrieta. Dice la Biblia, sed sobrios, ser templados y velad, ¿sí? En oración. Vea cómo el enemigo está merodeando y buscando alguna forma de hacernos caer y desanimarnos de lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas. ¿Sabe? La Escritura es preciosa, la Escritura es poderosa, la palabra de Dios es tremenda y puede cambiar nuestra manera de vivir porque su palabra es transformadora. Mire lo que dice en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Por lo cual, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, esperad por completo en la gracia que se os traerá en la manifestación de Jesucristo. También dice en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Entonces debemos ser sobrios y velad en oración. Sed sobrios y velad en oración. Lucas 21, versículo 36 nos dice así: velad pues, orando en todo tiempo
que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que han de venir y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Velad pues, orando, ¿cuándo? En todo tiempo, para que seamos tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que han de venir y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Sed sobrios y velad. Es tan importante porque esto nos va a mantener. Es donde cambiamos nuestras angustias por un altar de adoración y nos vamos en esa búsqueda, en esta aventura de encontrar el corazón de Dios, su presencia, porque dice la Escritura que en su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Bueno, vamos a continuar. Además de ser sobrios y velad, requiere que usted y yo también podamos resistir firmes en la fe. Sí, firmes en la fe. ¿Por qué debemos resistir firmes en la fe? Dice, porque anteriormente, vamos al versículo que estábamos leyendo, el versículo anterior leímos que sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual, versículo 9, resistid firmes en la fe, sabiendo que las mismas aflicciones han de ser cumplidas en vuestros hermanos que están en el mundo. Entonces, hay aflicciones, hay pruebas, ciertamente. No solamente usted está en cuarentena, yo también, otras personas. No solamente usted pasa tribulaciones, nosotros también. Hay muchas personas en el mundo que están pasando en este tiempo tribulaciones, por lo cual debemos resistir al enemigo firmes en la fe. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo podemos lograr usted y yo resistir firmes en la fe? ¿Qué significa resistir al enemigo firmes en la fe? Significa que usted y yo no vamos a pelear contra el enemigo en nuestras fuerzas. Vamos a pelear con el poder de la palabra, viviendo la palabra, obedeciendo la palabra, experimentando cada promesa que se nos ha sido dada a usted y a mí en esta preciosa palabra. Y tenemos que vivirla, experimentarla, no en nuestras fuerzas, no en nuestra sabiduría, sino en el poder de la palabra. Mire cómo en Lucas, ¿sí? Capítulo 4, versículo 3 al 12, vemos. No vamos a leer todos los versículos, pero ustedes los pueden leer en su casa. Quiero leer el primer versículo. Dice, entonces el diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Era cuando Jesús estaba siendo tentado. Y Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Observe cómo Jesús, en medio de la prueba, en medio de la tentación, resistió al enemigo firme en la fe, poniendo su confianza en Dios, en la palabra de Dios, y con la misma palabra refutó todo argumento, toda artimaña que el enemigo quiso venir a hacer en su contra para que él dudara de la bondad de Dios, para que él dudara de la palabra de Dios. No, Jesús resistió firme en la fe y no claudicó en ninguna manera. Entonces usted y yo no debemos dar lugar al enemigo, a esos ataques que vienen a nuestros pensamientos. Mire cómo dice Santiago capítulo 4 versículo 7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Es así, él huirá de vosotros. Si nos sometemos a Dios, vamos a poder resistir firmes en la fe al enemigo. Entonces ya vimos 4 aspectos importantes que tienen que ver para que usted y yo podamos pasar esta prueba y salir victorioso. Primero, humillarnos bajo la poderosa mano del Señor para que Él nos exalte cuando fuere tiempo. Segundo, echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Tercero, ser sobrios y velad en oración. Cuarto, resistir firmes en la fe, en su palabra preciosa, en esta palabra que es lámpara a nuestros pies
y lumbrera a nuestro camino. Así que vamos al versículo número 10 del capítulo 5 de Primera de Pedro, y dice lo siguiente: y el Dios de toda gracia, que nos ha llamado a su gloria eterna por Cristo Jesús, después que hubiereis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, corrobore y establezca. O en otra versión dice: Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Observe que dice la Escritura: después que hayáis padecido un poco de tiempo. Quiere decir que las pruebas nos ayudan a madurar si usted y yo mantenemos esta actitud: humillarnos, ¿sí? Echar nuestra ansiedad sobre Él, ser sobrios y velar y resistir firmes. Si estas 4 cosas las vivimos en nuestras vidas, después que hayamos padecido un poco de tiempo, Dios mismo, Él mismo nos va a perfeccionar. Y la palabra perfeccionar en el griego se utiliza para restaurar. Él nos va a reparar. Él va a arreglar las cosas en nuestras familias, en nuestros matrimonios, en lo más profundo de nuestro corazón. Segundo, Él nos va a afirmar. Él mismo nos perfeccione, afirme. Y esta palabra firme quiere decir que nos enfoca en la dirección correcta, nos vuelve a poner en el camino correcto por la dirección que debemos andar, ¿sí? Y después dice, nos fortalezca, nos da de su poder, del dinamus, ¿sí? Esta palabra de poder que no es del hombre, sino que proviene de Dios. El poder de Dios en nosotros, con nosotros, para derribar todo poder que quiera venir en contra. Este mismo poder que está en usted, este mismo poder con que nos fortalece Dios, es el mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos. Gloria a Dios. Tenemos este poder y podemos vencer. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice la Escritura que es más grande el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces, mi amado, y el cuarto aspecto es que Él nos va a establecer, no solamente nos perfecciona, nos afirma, nos fortalece, sino también nos establece, nos pone un buen fundamento, un cimiento correcto, estabilidad en nuestra vida para poder continuar a las siguientes etapas, un terreno firme para poder construir y seguir avanzando en lo que Dios tiene preparado para nosotros. Vamos a pasar la prueba y salir victoriosos si seguimos estos principios que la palabra de Dios nos enseña. Yo quiero orar por usted en esta mañana y decirle que esta palabra es una palabra que va a restaurar su vida y lo va a fortalecer. Padre, gracias por tu palabra. Porque en tu palabra está nuestra esperanza, está nuestra ayuda, está nuestro refugio. En tu palabra está, Señor, nuestra seguridad. Y en tu palabra, Señor, podemos encontrar esperanza, fortaleza, sabiduría, guianza. Señor, gracias por cada hijo, cada hija tuya, cada familia. Te pido que les bendiga, Señor, allí en sus casas. Que en este tiempo el poder de tu Espíritu Santo les fortalezca, les renueve, Señor, y podamos humillarnos delante de ti, podamos echar toda nuestra ansiedad delante de ti, podamos estar sobrios y velar en oración, Señor, podamos resistir firmes en la fe y podamos ver tu gloria manifestada, trayendo madurez a nuestras vidas en este tiempo. Gracias por tu amor y gracias por tu preciosa presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga mucho y nos vemos muy pronto.